El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios los bendiga. Qué bueno poder en esta hora llegar a cada uno de ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Queremos traer bendición a su vida, queremos traer refrigerio a su corazón y queremos que todo lo que usted haga vea bendición, vea prosperidad y no se vuelva una persona dependiente, sino sea usted una persona libre, cumpliendo lo que Dios ha preparado para usted, para su vida. Por eso le invito para que no se vaya, quédese conmigo, escudriñemos la palabra de Dios, no se fije en mi fama, no se fije en nada, solo fíjate en lo que Dios tiene preparado para tu vida. Es lamentable ver cómo las personas tratan de razonar en las cosas de Dios. Hoy una persona que pensé yo que buscaba al Señor, que atendía porque compartíamos, y salió con algo que empezó ella a razonar y se molestó y me molesté al ver cómo uno razona. Y yo le decía, ¿por qué no hace el intento y busca en un buscador donde dice que se debe adorar, respetar, venerar? Vuelvo y te digo, no voy en contra de nada de lo que te han enseñado, porque a veces nos enseñan cosas que no son, pero ¿dónde dice que la Virgen María puede interceder por nosotros? Deme una cita bíblica y busque ya. Buscamos, no encontramos. Encontrábamos cosas católicas, pero no la Biblia, la palabra de Dios. Y así muchas personas van camino a la destrucción, van camino a vivir vidas tibias, frías, vidas de pobreza, y todo lo achacamos a que Dios lo quiere. Y Dios no quiere nada de eso. Dios quiere que tú tengas bien. Dios quiere que entres tú en amistad con Él. Dios quiere que tú seas una persona próspera, una persona bendecida, una persona que dependas de Dios y no de un concepto, ni de una religión, ni de algo que nos han enseñado. Hoy vamos a continuar con el nombre de Jesús. Y nuestro título, ¿por qué hay poder en el nombre? Ese es nuestro título. ¿Por qué hay poder en el nombre? Permítame orar. Padre Celestial, yo te doy gracias. Y vengo a ti en esta noche para pedirte que tú te hagas real al corazón, a la conciencia de cada vida. Que cada persona que me ve y me escucha pueda sentir el impacto de tu presencia. Que cada persona que me ve pueda sentir el amor, porque tú nos amas. Tú no quieres que ninguno perezca. Tú nos amas. No hemos nacido unos para perdición y otros para salvación. No. Tenemos la libertad de poder escoger y queremos sentir ese amor, ese afecto, ese aprecio, porque tú actúas en amor. Y tanto fue el amor que tuviste por nosotros, que entregaste a Jesucristo tu Hijo. Lo más precioso lo entregaste para salvarnos. Y hay poder en tu nombre. Yo te pido, Señor, que cada palabra que hable esté dirigida por ti para edificación, exhortación, consolación. Que cada palabra que yo hable esté dirigida por ti. No para beneficio mío ni obtener ganancias terrenales, sino para que cada persona que me escucha pueda entender
que hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma control. Sana al que se encuentra enfermo, Señor. Reprendemos toda enfermedad. Toda enfermedad sale de los cuerpos ahora mismo. Toda parte que ha sido afectada comienza un regeneramiento en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque hay poder en su nombre. Bajo su nombre se ha creado todo lo que hay y lo que existe. Y bajo su nombre hay poder y dominio. Padre, quita toda incredulidad. Padre, quita toda incredulidad. Padre, quita todo desasosiego, toda tristeza, Señor. Se va. Llega la gloria de Dios. Llega el poder de Dios a tu vida. Llega el nombre de Jesús de Nazaret a tu vida. Dile, Señor, ven a mi vida. Quiero conocerte. Quiero saber de ti. No de oídas, como dijo Job, de oídas te había oído. No, quiero tener un encuentro real contigo y quiero aprender de ti. En el nombre de Jesús. ¿Por qué hay poder en el nombre de Jesús? Lee conmigo Filipenses capítulo 2, versículo 10. Léelo conmigo, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Dice la Biblia: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo número 11 de Filipenses. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tú puedes buscar en un buscador Filipenses 2:10. Suena algo estrambótico, reabundante, pero ahí puedes entrar en tu famoso Google, Filipenses 2:10, y te lleva a la cita bíblica. O si tienes tu Biblia católica, ábrela. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. O si tienes la Biblia NTV, cualquier Biblia. Dice la Biblia, dice Dios, porque recuerda que el autor de la Biblia es Dios. Hubieron varios escritores, un solo autor. Su autor todavía tiene vida. Por eso su escrito es vida. Muchas veces nos dejamos llenar la cabeza de cucarachas, nos dejamos llenar la cabeza de cosas que no son. Y pensamos que la vida eterna es algo tan sencillo como la vida que tú vives ahora. Y no es así. Dios quiere que tú hoy aprendas a conocer su nombre. El acto de honor lo reciben los triunfadores. Y por ello se embiste en sí mismo un poder. Una persona que ha sido triunfadora, que ha tenido méritos, su nombre en sí mismo se envuelve. Dios ha dicho que Jesucristo es digno de honor, de gloria y de poder por lo que hizo. Así que el acto de la cruz, del sacrificio de la cruz, recibe honor, recibe poder, autoridad, reconocimiento e inmortalidad en su nombre. Y es que Dios ha querido que tú tengas su nombre. Dios quiere que en su nombre tú tengas libertad. Dios quiere que en su nombre tú tengas prosperidad. Dios quiere que en su nombre tú puedas tener sanidad. Si la sanidad se hizo para el hombre, ¿por qué Dios ha dado sabiduría a los médicos? O si Dios permite que tú tengas esa sanidad, que es la voluntad de Dios, pero tú vas al médico, o a veces la controla con medicamentos. Y tú dices, es que es la voluntad de Dios. No.
La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. La Biblia dice que echemos en Cristo toda ansiedad, pues Él tendrá cuidado de nosotros. Así que cambia ese chip. Dios no hizo la enfermedad para ti, ni es su voluntad. La enfermedad vino por consecuencia del pecado. Ahora, hablábamos en la introducción, ¿por qué el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder? Y tiene poder porque dice, para que se doble, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por lo cual su nombre es poderoso, ya que en sí mismo tiene todo el poder y autoridad, ya que su nombre se ha investido en sí mismo de poder, autoridad, y Dios la ha delegado, y la ha delegado a cada creyente, a la iglesia, no a alguien en particular. Muchas personas idealizan, idolatrizan tontamente a un líder porque te enseña y tú crees que está más cerca de Dios. Y no es así. Dios permite que tengamos conocimiento para traerlo. El pago lo dará Dios. Pero tú también tienes esa facilidad, ese poder, esa autoridad delegada. Este nombre se le ha dado a todo creyente. Este nombre, Jesús de Nazaret, se le ha dado a todo creyente. Por lo cual tenemos nosotros el poder legal de usar su nombre. ¿Tú estás preparado para usarlo? ¿O vas a seguir en tu razonamiento? ¿Vas a seguir en tus excusas? ¿Vas a seguir en tu concha metido? Cada vez que hay algo te metes. Es que Dios lo quiere. No, Dios no quiere el mal para ti. Así que tú tienes poder legal para usar su nombre. ¿O prefiere decir siempre, si es su voluntad? La voluntad de Dios es agradable, perfecta. Así que el acto de honor o reconocimiento lo recibieron los triunfadores. Y por ello se embisten en sí mismos de poder, autoridad, reconocimiento e inmortalidad. Su nombre. El nombre de Jesús de Nazaret tiene poder en sí mismo. ¿Por qué? Desarrollemos el tema. Estudiamos el día martes que Jesús recibió todo honor de Dios Padre. Y por consecuencia, no recibió un nombre, sino se le dio un nombre. Ese nombre fue el que permitió que la obra de la cruz se pudiera realizar. Así que la obra de la cruz es lo que Dios exalta, honra y elogia de su Hijo. Y le da reconocimiento a su nombre. Por eso el nombre de Jesús no fue para los primeros discípulos, no fue para que lo usara el papado, no fue para que lo usaran los pastores, profetas, maestros, líderes, no, es para que tú lo uses. El nombre de Jesús es reconocer que recibió honor y honra, es reconocer que hay autoridad, es reconocer que hay inmortalidad en su nombre. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, y quiero que prestes mucha atención, que Jesucristo, Jesús de Nazaret, la persona de la deidad, la persona que es Elohim, Teos, Dios, la segunda persona del plural, Elohim, Teos, se volvió o se convirtió hombre. Y estando en su condición de hombre, se humilló
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que empieces ya a examinar, léelo, no lo quite. Y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, no estamos hablando de que Dios creó a su hijo. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que Jesucristo, el Emmanuel, se engendró cuando nació de la Virgen María. No, porque si yo lo dijera, quiere decir que hay un comienzo en él. Y resulta que en Jesús no hay comienzo, no hay principio, no hay fin. Él es el alfa, la omega. La Biblia y los escritores dicen que Él es el verbo. Y el verbo era Dios, estaba con Dios. Y todas las cosas fueron hechas. Y ese verbo se hizo carne. Esa palabra, hacer, no quiere decir que fue creado. No. Jesucristo no fue creado. Pero la Biblia dice que se hizo obediente hasta la muerte. Ahí hay una muerte, ¿sí o no? Y luego dice, y la muerte de cruz. Se mencionan dos muertes. Y es que bíblicamente hay tres muertes. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Dónde está en la Biblia? Aquí hay dos clases de muerte. El apóstol está diciendo hasta la muerte y la muerte de cruz. O sea que Cristo, en su condición humana, murió físicamente. Pero también la Biblia habla de otra muerte. ¿Cuál muerte fue? Versículo número 9. Muere y muere. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Muchos creen que solo el nombre de Jesús era suficiente para lograr un triunfo, puesto que ya era y es Dios. No podemos negar que Jesús de Nazaret es 100% Dios, es 100% hombre. No lo podemos negar. Si negáramos ello es entrar en una herejía. Y no podemos negar. Así que teniendo claro que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, cualquiera diría, pues sencillo, no es que era Dios, podía. No. La Escritura demuestra que más que ser Dios, lo que permitió que tú y yo saliéramos del poder del pecado fue su obra que hizo en su nombre o bajo el nombre Jesús de Nazaret. Esto fue un acto de demostración de que había personalidad y carácter. Así que su nombre, Jesús de Nazaret, está demostrando que hay personalidad y carácter en la persona de Jesús de Nazaret. La personalidad es la que demuestra quién soy, lo que pienso, lo que hago. Eso es la personalidad. Ahí está en mi personalidad los temperamentos, etcétera, etcétera. Esa es la personalidad. Me muestro lo que soy, no lo que quiero ser. Eso es una proyección en mi personalidad. Pero el carácter es lo que me permite actuar frente a una circunstancia. Por eso la Biblia dice que el creyente debe trabajar su carácter
Porque el carácter no se salva. El carácter no nace de nuevo. El carácter se renueva y se transforma. Así que si tú logras entender muy bien que no solo cambiará tu percepción de ser, sino cambiará tu percepción de estar en. Porque todos los humanos tenemos falencia en nuestra personalidad y carácter. Por eso la Escritura dice que nosotros debemos trabajar en nuestra personalidad y carácter cuando aceptamos la palabra y reconocemos que nuestra vida está en Cristo. Somos la imagen de Cristo y la imagen a la vez de Dios Padre. Estudiábamos que el nombre sirve para identificar, distinguir, designar a una persona, objeto o cosa de otra. Aun cuanto pueda tener su mismo nombre, no es lo mismo. Ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Hablemos de Simón. Entonces yo digo Simón. Naomi, ¿qué puede pensar? Simón, un nombre, pero puede ser Simón el bobito, Simón un cliente que tengo. Pero si yo le agrego el Bolívar, ¿sí o no? Simón Bolívar, ¿qué puedo pensar? Entonces vengo a Google y me encuentro que Simón Bolívar fue el libertador. Entonces ya estoy viendo una faceta en el nombre que estoy dando. Estoy diciendo que el libertador Simón Bolívar tiene un nombre. Pueden haber Simón José, puede haber Simón Bolívar Rodríguez, Simón Bolívar Gómez, Simón Bolívar Vargas, pero no es el Simón Bolívar Libertador. Cuando yo entro y busco su nombre, pues su nombre completo, porque tengo que investigar, es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. ¿Sí sabía Naomi el nombre del libertador? Todo eso. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Él se hizo un nombre. Si tú lo googleas vas a encontrar todo referente a él. Pero, ¿será que podemos comparar a un hombre mortal con el nombre de Dios? ¿Con el nombre de Jesús de Nazaret? ¿No es cierto que no? ¿Pero tú acaso lo conoces? ¿Tú sabes quién es él? Sí, fue el Hijo de Dios que vino y murió en la cruz del Calvario y a través de él tenemos perdón de pecados. Sí, sigue el oro. No, hay más. Hay más en su nombre. Porque en su nombre hay poder. Porque en su nombre hay unción. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué no lo podemos comparar y decir, es que la Virgen María me ayuda a interceder? ¿Dónde está eso? No, es que eso me enseñaron a mí. Sí, te enseñaron mal. Y lo hicieron para robar la atención de que tú no tuvieras el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla. Y la Biblia dice lo que está en el cielo. O sea, en el cielo, ¿quién está? Los ángeles. En el cielo, ¿qué está? Los demonios. En la tierra están los seres humanos, los mares, todos los animales, toda la vegetación, todos los seres vivos. Y la Biblia agrega, y debajo de la tierra, el infierno. Los que murieron sin Cristo. Todos se doblarán ante ese nombre. Todo se doblará ante ese nombre. ¿Por qué? Porque su nombre destaca personalidad y carácter.
donde la personalidad hace que el carácter sea quien enmarque sus logros. Te lo repito. El nombre de Jesús de Nazaret tiene personalidad y carácter, donde la personalidad hace que el carácter sea quien enmarca sus logros. Y él triunfó y te dio el triunfo a ti. Pero a veces somos tan torpes que no logramos entender ese poder. Vimos que el nombre para un judío es importante y para Dios aún mucho más, ya que el nombre deja ver la personalidad y el carácter que posee la persona. Por ello, en el Nuevo Testamento se nos invita a que tu personalidad y tu carácter esté en Cristo. Eso dice la Biblia muy claramente. Juan 15:5. Porque es que hoy veo que mucha gente le gusta escuchar charlas de superación. Y eso está bien, pero está mal. Está bien porque, bueno, tú te vas a superar en tus sentimientos, emociones, en tu propia personalidad y en tu propio carácter, pero vas a triunfar por un segundo mientras te crees toda esa basura. Porque Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. Aquellos que permanezcan unidos conmigo y yo con ellos. Mire que la Biblia es clara, ustedes conmigo, pero yo con ellos. Estos son los que dan mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer ni una sola cosa. Ay, es que eso es para la religión. ¿Quién te dijo? ¿Eso es para tu vida? ¿Eso es para tu negocio? ¿Eso es para este tiempo en que la inflación sube? Sí, todo. En que han salido unos magos y un poco de gente a hablar un poco de cosas. Sí. Si estoy en Dios, si estoy en Él, algo me va a pasar. Algo me puede suceder. Hermanito, sí, porque sí es la voluntad del Señor. ¿Cuándo usted cree que la voluntad de Dios es mala para mí? No. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, por eso debo permanecer en Él. Así que todos esos que escriben que yo soy el 10 de 10 y por 10 y para 10 y que soy el 100 en mi totalidad y soy yo, eres un tonto. Separado de Dios no eres nada. Hoy alguien me decía, es que la Biblia, usted se da cuenta, usted mismo ha dicho que la Biblia tiene errores de traducción, entonces le dije, no sea tonto. Si hay errores de interpretación y de todo, pues vaya a la Biblia y entienda la Biblia y dígale, Señor, revélate a mí. No es que el autor está vivo. No es que la Biblia no es de interpretación humana. No es que la Biblia no es solo para los pastores, solo para los católicos, solo para hacer plata. No. La Biblia es mi conducta, mi forma de vida. Por ello la personalidad del creyente ya no está en mi yo, mis logros, lo que yo meta, sino en Cristo. Ya no está en la religión y lo que yo pueda hacer por mis propios medios y logros. Porque déjame decirte que todo eso se irá a la tumba y esos tesoritos no los hiciste en el cielo, sino en la tierra. Y cuando llegues al cielo vas a ser un pobre, desnudo, desamparado. Como dice la palabra, que quizás sonará feo, horrible. Eres un completo idiota. No te das cuenta que te estás perdiendo. Cristo, que ahora vive y domina mi personalidad, porque estoy en Él, hace que mi carácter demuestre al mundo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Léelo. Ahí está. Búscalo, googlealo. Yo no estoy quitando ni agregando nada. Pero ustedes
no son así. O sea, si lees anteriormente, dice quítese todo enojo, todo. Ustedes no son así. Porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Una nación santa. Son una posesión exclusiva de Dios. Si eres todo eso, por eso puedes mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los llamó, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Por ello en Cristo ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ahí está, juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en tus huesitos, ¿sí? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que lo natural, tu carne, no es lo primordial, sino que eso natural se va a transformar en lo sobrenatural de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ay, hermano, ore por fe. ¿Quién dijo que era por fe? No, usted tiene que conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, su fe aumenta. Cuando usted lee la Biblia, su fe aumenta. Cuando usted ora, su fe aumenta. Cuando usted ayuna, su fe aumenta. Porque sale de lo natural a lo sobrenatural. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que este crucificado no es ir a la cruz cada vez que pecas. Pequé, Padre Celestial, pequé. Y empieza con el sentimiento. Y ojalá saliera una lágrima. Pequé, me embarré. Perdóname. Hay otros que es Chuchito. O hay otros el man. Tú sabes, el man que... No, eso no es ir a la cruz. No, eso no es. Eso no significa ser crucificado. Crucificado no es hacer sacrificios. Ay, papito lindo, la embarré. Voy para la iglesia. Y, ay, hermano, venga, hacemos tal cosa. No, hermano, es que tengo que entrar a la iglesia porque no sé qué y no sé qué más. Y puras obras. O está en ayuno. Venga, no, estoy en ayuno, hermano, es que no sé qué, voy a vender esta casa, tengo que estar en ayuno. Se embobó. Crucificado no es hacer sacrificios. No hagas. No cojas. No te pongas. Usted una hermana cristiana en pantalón, mostrando todo ese derrier. Pecadora. El más pecador es usted que está viendo el derrier. Así de sencillo. No te pintes. Isabel se pinta. No, mi hermano. No, es que en la gracia eso ya no funciona. Y la gracia no es una doctrina, es una persona. Todo termina en prohibición. Entonces cuando usted sale con alguien, es que me tienen prohibido. De verdad, hermano, pero usted cómo es eso? Sí, hermano, es que el Señor se enoja. El Señor se molesta. Sí, siga así. Yo no lo hago porque no me trae beneficio a mi vida. Yo no tomo porque mi cuerpo no lo tolera. Así de sencillo. Yo no fumo porque Dios no me diseñó con una chimenea. No, nada. Yo no veo pornografía porque tengo mi esposa. ¿Cómo voy a dañar mi hogar? ¿Cómo voy a empezar a hacer comparaciones? No. Crucificado no es licencia para pecar. Entonces pecas, ay, tengo la cruz del Señor. Ay, dice la palabra del Señor que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Señor, tú eres
mi abogado. Y el Señor le dice, es que ni siquiera yo te conozco. Es que ni siquiera yo sé quién eres. Porque si me conocieras, no serías igual. Crucificado es tener un encuentro con Cristo, el Cordero. Lo que significó para mí en el Antiguo Testamento, que era por los sentidos, poner la mano en la cabeza del animal. Levíticos 4:24. Levíticos 4:24. Pondrá su mano en la cabeza del macho cabrío y lo sacrificará en el lugar donde ellos sacrificaron las ofrendas quemadas en la presencia de Yahweh. Mire que ahí está Yahweh o el Elohim. Es una ofrenda de pecado. O sea que una ofrenda por el pecado, ¿qué era? Darle muerte a un cordero. Darle muerte a un inocente. Darle muerte a otro que no tenía nada que ver contigo ni lo había cometido, pero él ocupaba tu lugar. Eso es el ser crucificado. Es saber que yo no hago algo porque me pregunto primero, Señor, ¿te agrada? Si me voy a tirar una canita con alguien que no es mi esposa, Señor, ¿te agrada? El Señor va a decir no, porque tú amas a tu esposa. Yo te amo a ti, tú amas a tu esposa y por amor no puedes ser infiel. Ay, me voy a ir a tomar. ¿Será que eso le agrada a Dios? Dios va a decir no, porque tú vas a perder tu sensibilidad, vas a cometer errores porque vas a entrar en algo que no debes y tus sentidos van a adormecerse y vas a hacer actos que el alcohol lo produce. O vas a cometer un accidente, o vas a cometer una brutalidad, o vas a hacer algo que no se diseñó para ti. Entonces, crucificar es tener en cuenta y tener un encuentro con Cristo, el Cordero, que para el Antiguo Testamento significaba el que debía morir por el pecado. Otro versículo, Levíticos 3:8. Levíticos 3:8. ¿Qué dice la Biblia? Coloca la mano sobre su cabeza y mata la frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la oveja por todos los lados del altar. Así que el ser crucificado es tener un encuentro con Cristo para no volver a ser igual. Así que si, no sé, te estás dando tu canita, es que el Señor sabe que soy débil, o no has tenido un encuentro con Cristo, o no sabes qué es ser crucificado, o no sabes qué es su nombre, o no sabes cuál fue la obra de la cruz, o eres un completo tonto. De verdad. Y te estás engañando. Me duele cada vez que escucho que el pastor fulano de tal violó a fulana y le dio muerte. Y eso está en un reportaje. Que fulano de tal hizo tal cosa. Que fulano de tal engañó a tal cosa. Que fulano... Y cristiano. ¿Qué cristiano va a ser? No he entendido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Acaso no dijo el mismo Jesús, no te conozco? Pero yo hice milagros. Yo sí. Claro, se puede tener la unción del ministerio y hasta puede levantar muertos. Pero cuando llegue al cielo, no te conozco. Pero Señor, ¿no viste que yo? Sí, pero a ti no te conozco, hacedor de maldad. O sea que yo puedo predicar muy bonito y tener una vida muy feita. Yo puedo predicar muy bonito y tener tanto conocimiento, pero me puedo perder. Yo no me quiero perder. Quiero tener un encuentro. Por eso leo y te comparto a ti. El ser crucificado es saber que debo cada día someter mi carne. Porque esa no se salva, no se renueva. Perdón, no vive, no tiene nueva vida. Se renueva y se transforma. El ser crucificado es saber que cada día me debo someter mi alma, mi mente y mis emociones a la palabra. Sí,
y no satisfacer mi necesidad. Yo no sé por qué mucha gente quiere que los demás reconozcan esa espiritualidad y hacen cosas que uno dice, bárbaro. De verdad uno los ve con esas manitas levantadas y esas caras y son ladrones. Les presta uno plata y bueno, se perdió la plática. O quieren usarlo a uno. O lo ven a uno sin pesos. A mí me duele cuando un pastor lo ve a uno con signos pesos. Pero es muy diferente cuando uno da de corazón. Porque uno sabe que cuando da, Dios da. Eso es muy diferente. Muy diferente. Nosotros apoyamos y hemos apoyado la obra de Dios y lo hacemos por amor. Pero muy diferente que venga alguien y me diga, es que usted me conoce, es que usted sabe, es que yo estuve, y es que yo fui, y es que para allá, y yo, y tú, ahora tiene que... No, un momento, una cosa es una cosa. Uno da al que Dios ha puesto y se ve el fruto. Uno da, porque hay bendición de que es buena tierra y la buena tierra da buen fruto. Entonces uno no le duele. Antes es un privilegio para mí que me tengan en cuenta. Es un honor. Dios lo sabe. Así que no debo buscar satisfacer mi necesidad para volverme independiente de la religión. No. Hermanito, ore por mí. Bueno, ¿y usted qué? Es que Dios lo oye a usted, hermano. Y a usted, es que me falta. Pues hermano, métase con Dios, pues para que también lo escuche. Y entonces usted no se vuelva un dependiente de que tiene que llamar y marcar y moverse. No, hermano. Han jugado con el pueblo y el pueblo le gusta que jueguen con ellos. Y todavía siguen ahí. No, no te vuelvas un dependiente de la religión. No. Sé un hombre libre en Cristo. El ser crucificado es vivir en lo sobrenatural de Dios en un mundo natural. Hermano, es que la papa si viera. Bueno, ¿y será que su Dios se murió y no le puede dar plata y bendecirlo si a usted le gusta la papa? ¿Será que, ay hermano, es que si usted viera qué soledad, don Jorge? Y yo digo, pero ¿dónde? Si el local está lleno. Ay, es que usted tiene una espalda y yo digo, no, mi esposa me critica porque tengo poca espalda. Sí. Ay, es que usted está cerca al Señor. No, es que yo apoyo, yo ayudo. La iglesia pide, yo doy con amor, con corazón. Es que yo busco su presencia, mi esposa, mis hijos. No somos santos, no. Pero tiene que haber un resultado. Yo te estoy predicando hoy, no te estoy cobrando, ni te estoy diciendo ahí, pasen las cuentas bancarias, las líneas donde tú puedes apoyar a este siervo. Hermano, apoya a este siervo. No, Dios tendrá que proveer. Pero bueno, resolvamos. ¿Cuánto nos queda? El por qué el nombre de Jesús tiene poder. 15 minutos, bueno. Introduzcámonos. Resolvamos. El por qué el nombre de Jesús tiene poder. Porque no hay poder en un nombre que no tenga tres cosas. Sí. Porque alguien puede decir, es que hay poder en el nombre de Jesús porque Él es Dios. Entonces, si es así, pues hay una desventaja contra el diablo. Porque es como cuando uno es el patrón y coge y humilla al empleado porque uno es el duro. No, de eso no se trata. Es que hay poder en el nombre de Jesús porque es el Hijo de Dios. Sí, pero entonces hay una orden. Y entonces volveríamos nuevamente a que Dios hace lo que quiere. No, Dios es un caballero. Si tú deseas ser salvo, pues Él ha dejado unas líneas, una forma en la cual tú puedes ser salvo. Eso no se trata de, haga esta oración de fe ya y entonces usted
Ahí le faltó poder al hermanito para hacer la oración. No, le faltó a usted conocimiento para entender que va a salir de una muerte espiritual a una vida espiritual. Y que se va a morir eternamente. Eso le falta. La Biblia dice que era para poder haber efectuado el sacrificio, Cristo debía ser un hombre semejante a nosotros. O sea que el hecho de ser Dios y el Hijo de Dios no es la razón principal por cual su nombre tiene poder. Escúcheme bien, no voy a hablarle ni enseñarle una herejía, no. Te voy a enseñar la palabra tal y como está. Te estoy diciendo que si tú conoces y tomas conciencia por qué el nombre de Jesús tiene poder, pues no vas a pecar, no la vas a embarrar y vas a amar más a ese nombre. ¿Qué dice la Biblia? Filipenses 2:7. Leámoslo. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, o sea, cuando yo me despojo, es cuando me quito. O sea, en otras palabras, Cristo se quitó su fuero. ¿Sí me hago entender? Se quitó, se rasgó y se hizo un hombre. Porque la Biblia dice, sino que se despojó a sí mismo. O sea, no tuvo en cuenta que él era Dios. No tuvo en cuenta que era el Hijo de Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Lea Filipenses capítulo 2. Sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, yo soy el dueño de una empresa. Y resulta que me voy a convertir en un trabajador. Se ilusionen. Y todos. No. Entonces resulta que para ser un empleado, pues tengo que, ¿qué? Pues ponerme a cumplir un horario, ponerme un overol y respetar al jefe que yo designé, que ahora será mi jefe inmediato. ¿Sí o no? Puedo ser el dueño, pero si voy a trabajar y ser un empleado más, pues tengo que dejar mi cargo, dejar mi puesto gerencial, dejar todo y ser un trabajador más. Cuando yo lo soy, pues tengo que rendir. Entonces, horario, cumplir unas tareas, cumplir unas órdenes y que sea bien tirano el líder que yo puse. Pues me toca someterme. Así de sencillo. Eso fue lo que hizo Dios. No dejó de ser Dios. No. No dejó de ser el Eterno. No dejó de ser el que existía en sí mismo. No dejó de ser el Eterno. No. No fue creado. Pero sí la Biblia me dice, sí me dice que él fue heredero y engendrado. Entonces vamos a ver una clase de teología. Ahora sí, veamos teología. Para aquellos que dicen, es que usted es un teólogo. No, ahora sí vamos a estudiar teología. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener muy en claro que Jesús de Nazaret es, en el nombre de Jesús hay poder y sometemos toda autoridad y todo dominio ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús es eterno, es Dios, el Hijo de Dios, existe, siempre ha existido, tiene vida en sí mismo, es Dios 100%. Pero tomó o fue metido en un cuerpo. Eso dice la Biblia, me diste un cuerpo, dice Hebreos. ¿Por qué? Porque así estaba planeado. Así de sencillo. Si no fuera así, pues Dios hubiera dicho, bueno, el hombre pecó,
hagamos una cosa, matémoslo y sacamos otro. Pero a ese otro lo vamos a condicionar, no peca. Entonces, Adán, qué pena contigo, la embarraste. Así hacen muchos pastores. El que pecó, la embarraste, destituido. Hermanito, qué pena contigo, pero tocarte baja, hermano, ya no sirves. Ya Dios no te puede usar, ya hermanito, tienes una condición, ya. ¿Dónde dice eso? En su libro, yo creo. Porque en la Biblia dice otra cosa. Sí, en mi Biblia dice otra cosa. Así que Dios, la persona de Jesús de Nazaret, la segunda persona de la deidad, la segunda persona del Elohim o del Teos, tenía que hacerse hombre. Eso dice la Biblia. Semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Así que el nombre de Jesús tiene poder por tres razones. La primera, es importante entender que el nombre de Jesús de Nazaret nos llegó por tres grandes maneras. Y ese nombre vino uno. El nombre se puede hacer o llegar a tener reconocimiento por herencia. Por herencia. Segundo, el nombre se puede hacer o llegar a tener reconocimiento por el reconocimiento propio o producto de los logros. Entonces, por herencia y por producto de sus propios logros. Y tercero, el nombre se puede hacer o llegar a tener reconocimiento porque se le confiere un nombre sobre todos. Por eso el nombre de Cristo tiene poder. Por herencia, por sus logros y porque se le dio un nombre sobre todo nombre. Vamos a estudiar. Un ejemplo. El nombre puede hacerse o llegar a tener reconocimiento por herencia. ¿Se acuerdan ustedes del rey David? ¿Sí o no? Dios lo llama al reinado. Dios le hace un pacto con él. Pero tuvo unos hijos, unos muérganos, un Absalón. Imagínense, ese es el pecado más grande. Olvidarse uno que el papá de uno tiene autoridad. Así le pueda designar el cargo que el papá a uno le pueda designar. El papá sigue siendo papá, sigue siendo autoridad. Y por más que yo crea que es un obsoleto, chocho, y crea que es un pendejo, perdóneme la expresión, me tengo que someter a la autoridad de él. Pero David tuvo un hijo y se llamó Salomón. Ese Salomón, David lo hizo heredero, ¿o no fue así? Sí, le dio el reino. Todo lo que David había logrado, se lo dio por herencia. Lo logró. Le dio el reino. No por mérito propio de Salomón, sino porque se lo heredó. O sea que en otras palabras, el rey de Israel, Salomón, fue dado ese nombre por herencia de David, su padre. Bueno, sigamos con el otro punto. El nombre se puede hacer o llegar a tener reconocimiento por el producto de sus propios logros. Miremos a David. Como lo fue el rey David, quien fue a la batalla, logró vencer a un enemigo que tenía fastidiado a Israel y que Israel lo veía como un enemigo grande, porque cuando tú no conoces quién está en ti y el poder que hay en ti, vas a ver los problemas gigantes.
vas a ver las situaciones grandes, vas a ver los momentos y las enfermedades y todo lo vas a ver gigantesco, imagínense. Que a veces uno dice, pero ¿cómo? Yo me acuerdo con mi esposa, queríamos un carro y nosotros, pero ¿cómo? Bueno, y queríamos un carro bueno, pero ¿cómo? Y bueno, nos tocó trabajar. Así Israel veía a ese Goliat grande, gigante, imagínense. Un paladín esos, y los amedrantaba. Voy a coger. Yo, venga a ver cómo hacemos la voz del gigante. Voy a cogerlos a ustedes. Los voy a matar. No. Señor. Y de pronto, no, es cierto que yo ya no. Y así empieza. Que la deuda del banco te va a acabar. Voy a destruirte. Soy la deuda. Y empieza así una voz gruesa, horrible. Y entonces, la enfermedad. Soy tu enfermedad. Dios ha permitido que estés enfermo porque es su voluntad. Y uno va a la Biblia y la Biblia dice otra cosa. Así era ese Goliat. Bueno. Pero David entendió que había un nombre que se le había dado. Y él fue en el nombre de ¿quién? De Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones, del Dios de Israel. David no dijo, bueno, venga a ver cómo es la mano aquí usted y yo. De grande y yo chiquito. Todo chiquito es listo. A ver, pongamos en astucia. A ver, hágale. Uy, no. David sabía en quién estaba. Y entonces cogió el bastón y el Goliat le dijo, pero usted, ¿qué le pasa? ¿Cómo vas a venir a mí como un perro con un palo? ¿Acaso yo merezco eso? Pues no, tú no mereces porque ya fuiste destruido. No. Y cogió su onda. Yo no sé si sería una 100, 150. No, no se sabe. De esas ondas. No, no, cogió una onda de esas de caucheras. No una moto onda. No. Y cogió esa cauchera y se fue y la lanzó. Imagínese que la gente dirá, uy, con tanta suerte, hermanito, que vea, le dio en toda la mitad, porque en la mitad era el único campito que quedaba, porque el casco le cubría toda la cabeza, tenía una coraza, eso fue pura chepa. A veces cuando algo te pasa y Dios está en el asunto, y hermano, si usted viera qué chepa, hermano, es que chuchito, no, qué suerte la mía. ¿Cuál suerte? Suerte es lo que le digo. No, Dios dirigió. Dios está en el asunto. Así que se sentó y fue tanto así que ese rey que mató, asesinó, tuvo el corazón de Dios. Imagínense. Hereje. Ay, tolera el pecado. ¿Quién le dijo a usted? ¿No es que el propósito de Dios es que tú te salves? Y cuando tú pecas es porque tu mente, tus emociones, tus sentimientos, su alma no ha sido regenerada, transformada. Hermanito, lea la Biblia, métale a su mente, a su corazón, a su conciencia, a su alma, métale Biblia. No coma cuento, métale Biblia. No busque quien ora por mí. Ay, hermanito, necesito que ore. ¿Y qué sacamos con orar si usted su mente no es regenerada, transformada, cambiada? Entonces te volviste un tonto dependiente y tu familia se burla. Y porque es que, espere, le llamo al pastor. Siga así. No, usted no tiene que llamar a nadie. Usted tiene la autoridad, usted tiene el poder. Pero si estás legalizado, si estás facultado, si tienes ese derecho para ejercerlo. Dios prometió a David que se sentaría uno en su trono. Y David en medio de todo vio
y profetizó, y los salmos mesiánicos, y una palabra de él la vamos a leer en este primer punto, en la herencia. Por último, porque ya creo que el tiempo se fue. ¿Sí o no, Josué? El nombre puede llegar, o se puede hacer o tener reconocimiento, cuando se le confiere un nombre sobre todo. Caso de Jesús. Dice Hebreos 1:6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, introduce, mire que no crea, no, lo introduce. Dios, ¿qué hizo? Introdujo a quien, a Cristo, o sea, lo introdujo, lo metió a través de María, hubo un proceso. Adórenlo todos los ángeles del cielo. Versículo número 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 8. Mas del Hijo, al que introdujo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Así que se le dio un nombre. Pero recuerda que hubo una herencia, hubo unos logros y hubo ¿qué? Un nombre que se le dio. Así que dejemos aquí 2 puntos. El nombre de Jesús tiene poder porque heredó un nombre. El nombre de Jesús tiene poder porque es ratificado por sus logros. Y el nombre de Jesús tiene poder porque le fue conferido sobre él. Dejemos ahí. Vamos a estudiar, si Dios lo permite, el martes. El nombre de Jesús tiene poder porque heredó un nombre. Y vamos a basarnos en la Biblia. Y esa clase será teológica 100%. Cuando yo estuve estudiando, termino con esto. Recuerdo que mi profesor Camilo Buitrago dijo, hay algo sin resolver en la teología. Como Dios, siendo Dios, nunca muere, pero Dios Hijo murió y quedó el trompo en la uña. Pues lo vamos a resolver, si Dios lo permite, si no ha venido, si Él no nos ha llevado. Y quiero que tú sepas que el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Conócelo, ámalo, valóralo. Porque hay otros nombres que le son asignados a Elohim, nombre plural, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Nekabut, bueno, etcétera, etcétera. Y todos esos nombres también se le dieron a Cristo y se cumplieron en Cristo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero este nombre, que es para nosotros, donde se resume todo, es el que debemos usar hoy. Uno ve a cristianos, Jehová Jireh, y yo creo que el Señor lo dirá, no, ese nombre no se te dio a ti. Se le dio a Israel, no a ti. A ti se te dio un nombre, sobre todo nombre. Jesús de Nazaret. Repita conmigo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. De hecho, quien va a venir por nosotros no es Jehová Jireh, no, es Jesús de Nazaret. Y cuando iba subiendo al cielo, los ángeles dijeron, este mismo Jesús que fue tomado entre ustedes volverá. Y esperamos la segunda venida de Jesús de Nazaret. Padre, sella esta palabra. Que no haya herejía en ella. Y que sea entendible para la iglesia. Y que la iglesia comprenda. Y que cada persona que me escucha sienta paz cuando yo hablo y digo, Jesús de Nazaret tiene poder. Y que cada persona sea libre
Que salga ahora mismo toda tristeza. Porque el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Que toda enfermedad huya de los cuerpos. Porque el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Que todo fracaso económico y financiero salga. Porque el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Que toda incredulidad salga de tu cuerpo. Porque el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Padre, yo solo hablo. Respalda tú tu palabra y sella esta palabra. Y por favor, que se vuelva rema y vida a cada persona que me escucha. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos todo demonio, toda incredulidad, todo hechicero, brujo, todo aquel que quiera venir a estropear, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.